De esta manera, pues los códigos lo que hacen es informar a otros profesionales con los que se tenga que trabajar, pues el tipo de cooperación que pueden esperar de quien avala ese código. También acerca de los límites que puede tener la cooperación que un profesional puede dar. Es decir, el código le dice a los otros qué valores suscribe la institución, qué valores suscriben los individuos y qué se puede esperar a la hora de interactuar con ellos. Por ejemplo, si un código de ética suscribe, vamos a decir, valores católicos, algunas escuelas religiosas tienen valores católicos, o valores cooperativistas, o valores de respeto al medio ambiente, pues esa institución le está anunciando a otros cuáles son los límites que pueden tener las posibles cooperaciones que se tenga con esa institución, los convenios que se tengan con esa institución. Y es necesario tener conciencia de las funciones de un código de ética, así como de sus limitaciones en esta clase de contextos cuando se creen convenios de cooperación. Y en ese sentido creo que los códigos, algo de lo que sí hacen, es que sirven para reafirmar la identidad moral de una institución o de los individuos, ¿no? Más allá de anunciarle a la gente, tanto dentro como fuera, pues qué valores son los que suscribe. Con esto lo que se hace es reafirmar su identidad. ¿Qué conductas valoro y cuáles no valoro? ¿Y qué puedes esperar de mi conducta, ¿no? Como miembro de esa institución. Hace falta mucho más que un código de ética, y en todo caso, este puede servir para que la institución pues declare cuál es su proyección socialmente. Ahora, para que el código tenga alguna utilidad para el desarrollo de una cultura ética dentro de una institución, creo que debe verse como parte, ya lo mencioné, de una estrategia integral. Vamos a ver esa estrategia integral, ¿no? Es decir, debe ser parte de un sistema más complejo para reforzar la conducta ética de la institución y de sus miembros, por supuesto. Si una institución quiere realmente fomentar el desarrollo de dicha cultura ética entre sus miembros, pues hay varios puntos que debería seguir, ¿no? Esta lista, son 8 puntos, pues no pretende ser exhaustiva y por supuesto podría mejorarse y complementarse, pero creo que son 8 puntos muy interesantes. En primerísimo lugar, una institución debe tener un código de ética donde manifieste los valores y principios que abandera, ¿no? Y la institución debe promocionar la existencia del código y de los valores que enarbola, ¿no? Y debe hacerlo del conocimiento de todos los miembros de la institución. Como lo he señalado antes, si la institución quiere tener incidencia real sobre la conducta de sus miembros, es necesario que primero les diga que se preocupe porque los miembros conozcan el contenido de ese código de ética, cualquiera que sea la tónica o el enfoque que éste tenga. Y tiene que promover la existencia de este código no solo dentro de la institución, sino con los agentes que interactúan desde afuera, por lo menos los agentes inmediatos. Segundo punto. La institución, además de promover el código, tiene que proporcionar algunos cursos de formación o de desarrollo moral, entendiendo esta como el aumento de la capacidad para reflexionar y aplicar correctamente los valores y los principios morales en la vida cotidiana, ¿no? En estos cursos, el énfasis debe estar puesto en la discusión de casos, más que en el aprendizaje de lista de valores o normas o teorías éticas. Creo que tendría que enfatizarse en estudiar casos y ejemplos. A ver, una muestra. Dar cursos tradicionales de ética o filosofía moral es importante, desde luego,
Pero estos cursos se tendrían que aplicar, por ejemplo, para contrarrestar la visión general que se tiene del deontologismo, el utilitarismo, ¿no? O la ética de principios, ajá, y tendría que llevarse al análisis de algunos casos y de algunos ejemplos. Por ejemplo, algunos casos de dilemas moral, quiero decir. Las instituciones tendrían que implementar cursos en los que se busque, pues, que la gente se descentre un poco, es decir, que deje de pensar solamente desde su punto de vista individual, que entienda puntos de vista distintos a los suyos, que vea la racionalidad de otras visiones del mundo al tratar de entender las razones que tienen los otros para hacer lo que hacen, ¿ja? Que entienda que hay argumentos para juzgar las cosas que son mejores, ¿no? Que se dé cuenta que hay ciertos principios que deberían respetarse y nunca vulnerarse, como los que tienen que ver con derechos humanos, que se dé cuenta de que lo que hace tiene consecuencias y que las cosas están interconectadas y que esas consecuencias pueden tener repercusiones más allá de un contexto inmediato. Que también desarrolle una mayor capacidad de respeto y tolerancia hacia posturas opuestas a la suya. No se tratarían de cursos en los que se les planteen situaciones dilemáticas, ¿no? En que se les haga pensar y dándoles herramientas de la teoría ética, por supuesto, principios, posturas, debates, para que ellos, al final, tengan mayores recursos al juzgar y al tomar decisiones. Y el código de ética puede ser una de esas herramientas. Tercer punto de esta estrategia integral. Además de tener el código y promocionarlo y de tener cursos, pues se tiene que buscar una forma en que los miembros de la institución tengan asesoramiento en temas éticos. Por ejemplo, la figura de un consultor ético, ¿no? O de un ombudsman, como lo tienen las comisiones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también las comisiones estatales de derechos humanos. Es decir, la figura de un defensor de aquellos que pueden verse afectados por acciones de la institución o de sus miembros. Puede ser un abogado, pero no estaría en funciones de abogacía propiamente, no sería una instancia propiamente jurídica. Jocelyn. Tengo una duda respecto a la asesoría que brindaría como esta figura, ¿no? Porque estábamos hablando que Sí, pues, dime. las disciplinas no pueden ser totalmente neutrales. ¿De qué forma actuaría esta persona? O sea, porque entiendo que tiene que dar un punto de vista externo como asesor, ¿no? Pero actuaría desde el actuar neutral o pretender actuar neutral o si daría como ay, no sé cómo decirlo, como su punto desde su construcción ética y moral, a pesar de ser diferente, no sé. A ver, tendría que, desde luego, tener un conocimiento amplio, exhaustivo, de la reglamentación jurídica dentro y que gira en torno a la institución, es decir, de cómo se regula la institución dentro y que regula la institución desde fuera. Tendría que tener un conocimiento del ambiente y cultura organizacional de la empresa, tendría que tener un conocimiento amplio también de ética, tendría que tener un conocimiento amplio de derecho laboral, etcétera. Pero no debe verse esta figura como la de, vamos a decirlo, un experto moral que tenga la última palabra acerca de lo que la gente deba hacer, sino de alguien que sea capaz de dialogar con los distintos miembros de la institución, haciéndoles ver puntos de vista diferentes sobre un asunto, ¿no? Posibles soluciones a los problemas que plantean, las posibles consecuencias que pueden tener sus acciones, etcétera, ¿no? Pueden haber, los comités de ética institucionales pueden llegar a cumplir esa función, aunque probablemente de un modo más impersonal, dado que habitualmente los asesorados pues no participarán directamente en las discusiones del comité. Estas discusiones suelen ser a puerta cerrada. Sin embargo, es labor de un comité
emitir opiniones o recomendaciones, mejor dicho, sobre cuestionamientos específicos que pueden llegar a tener los miembros de la institución. Entonces sería una persona que actuaría como, desde luego teniendo conocimiento amplio de las áreas que ya mencioné, actuaría como un intermediador con las distintas partes, partiendo del principio de que esa persona tendría que atenerse a cierta, más que neutralidad, porque no es neutralidad, todo lo contrario, está incidiendo en el problema, sí tendría que tener y asumir un punto, no quiere decir que no tenga una opinión personal, que no tenga una postura moral personal con respecto a cada uno de los diferentes problemas que se susciten, pero si está promoviendo que los demás no se desprendan de sus propias convicciones morales, pero que sí escuchen y reconozcan que existen otras que son igualmente válidas. También esa persona tendría que tener esa capacidad, digamos, tendría esa flexibilidad de criterio moral. ¿No? Ahora, como cuarto punto, tiene que haber en la institución una forma en que los empleados puedan reportar de manera anónima la mala conducta de otros miembros de la institución, es decir, se tendría que facilitar la denuncia de irregularidades, ¿no? Las instituciones deben integrar en sus códigos de ética, aquí sí, la posibilidad de que los miembros de la institución denuncien irregularidades sin que sean castigados posteriormente. Las políticas de denuncia de irregularidades pueden darle dientes a los códigos de ética al institucionalizar tanto el proceso que los empleados pueden usar para compartir sus preocupaciones éticas, como el proceso por el cual las organizaciones responden. Políticas de denuncia eficaces pueden mejorar el clima ético al aumentar la confianza de los empleados de que sus preocupaciones éticas se tomarán en serio y no serán castigados o reprendidos por los intentos de buena fe para informar sobre violaciones percibidas en el código de ética. Quinto punto de esta estrategia integral ética. Tiene que haber consecuencias claras para estas violaciones. Estas no pueden tratarse de manera discrecional, sino siempre imparcialmente y de modo que quede claro que violar una norma colectiva pues conlleva algún tipo de castigo, ¿no? Es deseable que haya transparencia en la justificación que den las autoridades o los organismos encargados de sancionar, ¿no?, estas violaciones, para que haya claridad en el tipo de conductas que serán castigadas, pero sobre todo para que haya claridad en las consecuencias que tendrán las conductas poco éticas, aunque no fomento que el código de ética se enfoque en las consecuencias, como ya lo mencioné en clases precedentes, no significa que las consecuencias tengan que desaparecer. A ver, sexto punto de esta estrategia integral, que como ya vimos, no es solamente el código solo es uno de estos puntos, 8 puntos de una estrategia integral ética para una institución, pero no es todo. El sexto punto de esta estrategia, pues, digamos que tendría que considerarse la conducta ética como parte de la valoración del desempeño de un miembro de la institución. Esto es cuestionable también en algunos puntos porque se podría condicionar la conducta ética del trabajador o del empleado o del miembro solamente para obtener alguna mejoría en su evaluación de desempeño, ¿no? Por ejemplo, de su productividad, eficiencia, capacidad de liderazgo, pero no necesariamente traducirse en recompensas tangibles, sino en otro tipo de reconocimientos. Creo que es importante que las instituciones evalúen a sus miembros en términos de su integridad, de su compromiso con los valores que enarbolen la institución y que no pasen por alto la conducta poco ética que puedan tener otros miembros en el desempeño de su trabajo, aunque no siempre tendría que traducirse en un reconocimiento tangible como una recompensa o un castigo, es decir, medidas coercitivas, pero sí tendría que haber un reconocimiento. Como séptimo punto,
Yasmín, dime. Sí. Es que, bueno, sobre lo que acabo de decir de que tengan compromiso con con el código de ética, me surge una cosa que vi hace poco, es que no sé cómo se le diga en los municipios, alcaldes o no sé cómo se le diga. Bueno, él que era el jefe de las personas que trabajaban ahí, golpeó a su esposa adentro del lugar. Y bueno, donde la haya golpeado, de todos modos, era algo terrible. Pero las personas que estaban, sus trabajadores, dijeron que no era la primera vez que la golpeaba. No, bueno, ya el punto es que a esta persona, creo, alcalde, es que no sé cómo se le diga, lo, lo corrieron y todo. Y esta, y bueno, y el gobierno dijo que no tenían ya ninguna relación con él, hizo un comunicado de prensa, pero no también te da a entender que las personas que cubrieron este acto y que pues en varias ocasiones, presidente municipal, ok, gracias, em, que cubrieron este acto también son básicamente cómplices, porque entra también la parte de que era alguien con un cargo mayor y que más seguro pues los podía amenazar o algo así. Pero también A ver, la ética bueno, desde mi punto de vista sería la ética, o no sé cómo verlo, me gustaría que me lo explicara, de estas personas. mira, El, el, pro, el problema, sí, el problema de que esto que he mencionado, esta problemática, no esté contemplada, a pesar de que he mencionado que hay un cierto escepticismo sobre la verdadera trascendencia de los códigos de ética, pero la dificultad de que todo este problema y esta valoración no esté inscrita en los principios de los códigos o estas situaciones, es que a veces eso propicia precisamente esta clase de cosas. No me voy a ir más lejos, ¿eh? ¿Qué sucede con los casos de problemas dentro de las instancias de la UNAM de acoso? Eh, en este caso es facultad del director turnarlo al comité de ética de la institución, del instituto, de la facultad. No todas las facultades, no todos los institutos tienen un comité de ética, o simplemente resolverlo de manera discrecional en esa primera instancia. Y las sanciones son una amonestación que queda por escrito, suspensión de 2 semanas. El problema es que las sanciones son escalonadas, pero de la segunda a la tercera sanción hay un abismo. O sea, no hay, o sea, es como una sanción verbal que queda sentada en el expediente. Una suspensión de 2 semanas. Y la tercera medida, rescisión del contrato. O sea, hay una diferencia muy grande entre la segunda sanción y la tercera. Y por eso muchas de las autoridades dicen, es que correrlo es demasiado, pero es que no hay una sanción todo se queda, digamos, lo más cercano sería pues suspenderlo 2 semanas, pero es que la siguiente medida es rescindirle el contrato. Pues es que eso ya me parece muy, muy grave y entonces se queda en una sanción muy, muy, muy ligera, ¿no? Porque se piensa que, a ver, ¿qué es lo peor? El peor daño que se puede infligir aquí sería eh, dañar, exacto, es lo que estás mencionando en el chat. Se termina minimizando lo que sucedió o contextualizando, ¿no? Con un caso reciente de acoso se dijo, bueno, es que lo hizo porque estaba borracho, pero no siempre lo hace, ¿no? En un caso que ocurrió en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y se termina minimizando porque por el otro lado,
se termina ponderando más el supuesto daño que se le puede hacer al académico con la sanción, que quizá lo otro que no es tan grave, y se termina minimizando, se termina matizando, se termina contextualizando, bueno, es que tú lo ves así, pero a lo mejor, entonces eso es lo que propicia que esta clase de cosas no estén del todo. Vaya, permite que las autoridades diriman un problema ético en el ámbito de lo administrativo, que burocraticen un problema ético y se amparen en lo administrativo precisamente porque lo administrativo no lo contempla. Ese es el problema. Karina. Sí, pues en este caso no el código se limita que solamente funcione para la institución y ya fuera de la institución, pues ya la gente no, o los trabajadores ya no tienen un código. Eso pasa muchas veces. Y precisamente ese es el siguiente punto de la estrategia integral, que la institución debe limitar las oportunidades, las ocasiones, para que las personas adscritas a su entidad pues cometan actos poco éticos, ¿no? Por ejemplo, desarrollando estructuras institucionales que no orillen a la gente a saltarse las reglas, ¿no? Y así, pues, establecer demasiadas reglas sobre asuntos administrativos o burocráticos también puede conducir a que la gente busque modos de saltárselas, pudiendo incluso dar lugar a actos de corrupción. Es el problema de burocratizar problemas éticos. Pero en este caso, de que la gente cumpla solamente con los principios del código en la institución y no en su casa, pues ya estaríamos hablando, es que esto es un argumento nuevamente a favor de los escépticos frente a los códigos, que dirán los códigos no sirven. Los códigos se reducen a eso, a un mero instrumento deontológico, porque la persona solamente cumple con el código si le conviene o no le afecta en el trabajo. A lo mejor la persona es alcohólico, en el trabajo no lo hace pues porque sabe que o le rescinden el contrato o se gana el demérito de sus colegas, pero en otros ámbitos donde sabe que no le afecta tanto, pues sí lo hace. Estaríamos hablando de una incongruencia de la vida pública con la vida privada, donde se supone tendría que haber una congruencia. Ese es el problema de promover códigos únicamente con un ánimo deontológico. Como ya lo mencioné, que la conducta de las personas se vuelve acomodaticia. Solamente restrinjo mi conducta en el trabajo y en cuanto salgo soy otra persona, porque adentro del trabajo me conviene ser ético, no me conviene ser como realmente soy afuera. Ese es el problema del gran problema de lo deontológico, que condiciona la conducta a ciertas esferas, solamente si existen estas medidas coercitivas, que pueden ser una recompensa o un castigo. Y finalmente, como parte de esta estrategia integral, creo que la institución pues debe impulsar la formación de estos comités de ética, y sería una especie también de respuesta a lo que mencionó Jocelyn, es que estos comités sean autónomos, o esta figura del ombudsman sea autónomo, y que en la medida de lo posible hagan público el contenido de sus deliberaciones. Eso es muy interesante para, sobre todo en la educación ética, ver la manera en la que se justifican las posturas éticas. Estos comités tendrían que estar integrados por gente con reconocida solvencia moral dentro de la institución. Esta es una forma de reconocimiento que no tendría que traducirse en el desempeño, necesariamente por ejemplo, un aumento de sueldo, etc., ¿no? Y también con miembros externos, como suele ocurrir, y tendrían que seguir los lineamientos tanto nacionales como internacionales para comités de ética, ¿no? Creo que acciones como estas, que no son limitativas, es decir, podemos discutirlas y agregar otras, pero creo que estas forman parte de una estrategia más integral para combatir casos de conductas poco éticas dentro de las instituciones
y pueden ayudar a mejorar la conducta de los miembros de una institución, ¿no? De nuevo, recalco, es muy poco probable que el código de ética por sí solo pueda ayudar de manera sustantiva a cambiar la conducta de la gente, si no se le ve pues como parte de un plan más amplio para combatir conducta poco ética. Y surgen muchas de las dudas que antes ya hemos examinado, particularmente aquellas que tienen que ver con la efectividad de los códigos para influir sobre las acciones de la gente. Si una institución quiere adquirir un compromiso ético frente a sus propios miembros y frente a la sociedad, pues parece que tendría que hacer más que simplemente adoptar un código de ética. Que bien puede ser un primer paso, como ya lo vimos, yo lo puse como el primer paso, pero sería solo el primer paso de muchos en esa dirección.